En la boda de mi hija, colgó mi foto en la entrada con el letrero «Prohibida la entrada». Un golpe cruel, viniendo de la única hija que siempre creí que sería mi orgullo y alegría. En lugar de celebrar, me di la vuelta y me marché, dejando atrás mis sueños de una familia feliz. Pero 3 horas después, mi teléfono explotaba con 73 llamadas perdidas. Su traición había desencadenado el caos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. La luz azul y dura de la pantalla cortó como una cuchilla la calidez de mi lámpara de lectura. Mi teléfono vibraba contra el reposabrazos de cuero, insistente y violento, rompiendo la paz de aquella tranquila noche de enero que había construido cuidadosamente para mí. El periódico se arrugó en mis manos mientras tanteaba el aparato. Mis gafas de lectura reflejaban el resplandor agresivo. «Papá». El rostro de Eva, mi hija, explotó en la pantalla, su emoción tan radiante que parecía atravesar los píxeles. «Tengo una noticia increíble. Me comprometí». Mi taza de café quedó suspendida a medio camino hacia mis labios. Detrás de ella, alcancé a ver lo que parecía un apartamento lujoso, encimeras de mármol, ventanales de piso a techo con la vista brillante del horizonte de San Francisco. «Cariño, eso es», alcancé a decir, pero Eva me interrumpió. Extendió su mano izquierda hacia la cámara. El diamante atrapaba cada rayo de luz del apartamento, lanzando destellos de arcoíris sobre sus mejillas sonrojadas. «Mira este anillo, papá. ¿No es precioso?». Antes de que pudiera responder, un hombre apareció a su lado. Alto, mandíbula marcada, cabello oscuro perfectamente peinado. Su sonrisa parecía sacada de un comercial de pasta dental. «Señor Rice», su voz tenía esa seguridad suave que yo había aprendido a desconfiar en mis años de bienes raíces. «Soy Harold Kensington. Le prometo que su hija será la mujer más feliz del mundo». «Papá, estoy tan feliz. Cuéntame, ¿qué opinas de Harold?», dijo Eva, casi rebotando de la emoción. «Es un exitoso inversionista en criptomonedas, papá. Tiene planes tan ambiciosos». Harold intervino con voz pulida, posando una mano en el hombro de Eva. «El mercado ha estado volátil últimamente, pero diversifiqué mis inversiones en múltiples sectores: tecnología, energías renovables, incluso acciones tradicionales para estabilidad». Algo en ese gesto me resultó más posesivo que cariñoso. Además, noté cómo sus ojos nunca terminaban de encontrarse con los míos a través de la cámara, se desviaban hacia algo fuera de pantalla. Quizá otro dispositivo, quizá el reloj que llevaba, llamativo y caro, que parecía acomodar con cierta intención, como si posara. «¿Cuándo será la boda?», pregunté. «El 15 de marzo», chilló Eva. Sé que es pronto, pero Harold encontró un lugar de ensueño, con una cancelación de último minuto, el Fairmont San Francisco. ¿Puedes creerlo? 2 meses. Planeaban casarse en apenas 2 meses. «Es bastante rápido», respondí con cautela. La sonrisa de Harold se tensó apenas perceptible. «Cuando lo sabes, señor. Además, Eva merece la boda de sus sueños y ese lugar no va a esperar». Mientras hablaba, jugueteaba con un anillo dorado en su meñique. Un gesto nervioso que desentonaba con su fachada impecable. Su otra mano seguía en el hombro de Eva, dibujando pequeños círculos con el pulgar. Controlador, más que afectuoso. «Harold ha sido tan considerado con todo», dijo Eva, apoyándose en él. «Se está encargando de los proveedores, las reservas, yo casi no tengo que preocuparme por nada. Eso debería haberme tranquilizado. En cambio, una frialdad se instaló en mi estómago. «Bueno, estoy deseando conocerte en persona, Harold», dije, esforzándome en sonar cordial. «Igualmente, señor Rice. He oído mucho sobre usted». Tras más charlas sobre flores y banquetes, la llamada terminó. Me quedé sentado en mi sillón de cuero, mientras la oscuridad volvía a cubrir la habitación y la pantalla se apagaba en mi mano. El periódico estaba tirado en el suelo, y el café se había enfriado. Algo en Harold me incomodaba. No sabía qué.
Quizá la manera en que dominaba la conversación bajo un disfraz de deferencia, o como su ropa cara parecía demasiado nueva, demasiado perfecta, como un disfraz más que un armario real. Miré mi reflejo en la pantalla negra, viendo cómo mis dudas se multiplicaban en la penumbra. Pasaron 13 noches de insomnio desde aquella videollamada. Cuando Harold me llamó para pedirme una conversación de hombre a hombre, acepté. Parte por curiosidad, parte por esa necesidad persistente de entender que me inquietaba de él. El café en el Upper East Side de Manhattan era exactamente el lugar que yo esperaba de Harold. Riqueza discreta, mesas de mármol, esa clase de exclusividad que cuesta $50 por plato. Lo vi en un rincón, con su impecable traje azul marino. Y, aún así, parecía nervioso. Señor Rice, gracias por venir. Se levantó para darme la mano. Su apretón fue firme, pero ligeramente húmedo. Por favor, siéntese. ¿Le pido algo? Un café está bien. Lo observé mientras nos acomodábamos. En persona, su encanto pulido parecía frágil, como un barniz caro sobre madera barata. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Pregunté. Maravillosos. De hecho, por eso quería hablar con usted. Jugaba con su taza, girándola exactamente 90 grados. ¿Puedo confiarle algo confidencial? La pregunta colgó en el aire como una trampa. Claro, respondí, aunque todo en mí gritaba lo contrario. Harold se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Mis inversiones están temporalmente congeladas por las condiciones del mercado. Nada grave. Una revisión regulatoria de uno de mis fondos cripto se resolverá en 6 meses. Pero, soltó un suspiro ensayado, Eva sueña con una boda de cuento de hadas y no soporto la idea de decepcionarla. Sus ojos no se fijaban en mí, sino en un punto sobre mi hombro izquierdo. El lugar exige el pago completo por adelantado, continuó. Las flores, el banquete, todo. Y ahora mismo no puedo liquidar esa suma sin pérdidas enormes. ¿Cuánto necesitas, Harold? Pregunté, sintiendo cómo se helaba mi sangre. $50,000 cubrirían todo. Le devolveré cada centavo antes de fin de año, con intereses, por supuesto. Sacó unos documentos con sellos oficiales. Aparentaban legitimidad, cifras, lenguaje legal, valor de portafolio superior a 2 millones en activos. Todo parecía real, pero el modo en que los desplegó, como un mago mostrando una carta preparada, me erizó la piel. Señor Rice, sé cómo suena, pero amo a su hija más que a nada en el mundo. Solo quiero darle el inicio perfecto. Era convincente, debo admitirlo. La vulnerabilidad sonaba auténtica, los papeles parecían sólidos. Y $50,000, aunque significativos, no arruinarían mis ahorros de jubilación. De acuerdo, me escuché decir, pero Eva no debe enterarse de esto. Por supuesto. La destrozaría pensar que no puedo proveerle lo que merece. El alivio se dibujó en su rostro tan rápido que casi parecía genuino. No sabe cuánto significa esto para mí, señor. Firmé el cheque con lentitud deliberada. Noté cómo sus ojos seguían cada movimiento de mi pluma como un halcón cazando. Apenas lo arranqué, casi me lo arrebató, guardándolo cuidadosamente en su billetera. No se arrepentirá, señor Rice. Eva tendrá la boda más hermosa que San Francisco haya visto. Se marchó enseguida, alegando llamadas urgentes con los proveedores. Me quedé solo en aquel café caro, viendo cómo se enfriaba mi café mientras los neoyorquinos ricos hablaban de mercados y vacaciones. El teléfono pesaba como plomo en mi bolsillo. Debería llamar a Eva, investigar el negocio de Harold, hacer la verificación mínima que cualquier persona razonable haría antes de entregar $50,000. Pero en lugar de eso, terminé mi café y volví a casa, cargando con un secreto que ya se sentía como un error. Han pasado 6 días desde aquel encuentro en el café. Cada uno más pesado que el anterior. Me muevo por mi apartamento en Brooklyn como un fantasma que acecha su propia vida. El teléfono inalámbrico nunca está lejos de mi mano. Cada rincón de mi apartamento parecía burlarse de mí. La cocina impecable donde apenas comía.
la sala en la que ya no lograba concentrarme para leer, el dormitorio donde el sueño llegaba en pedazos. La fotografía de Margaret me observaba desde la mesita de noche. Su sonrisa dulce, congelada en tiempos mejores. Tomé el marco plateado entre mis manos, deslicé el pulgar sobre el vidrio. La verdad es más importante que la comodidad, solía decir Margaret. Se lo susurré a su imagen. Ella habría sabido qué hacer. Margaret nunca confió en los charlatanes. Jamás dejó que el encanto anulara su instinto. Cuando Eva tenía 16 y quiso salir con aquel chico de la motocicleta, Margaret hizo una investigación de antecedentes que habría impresionado al mismísimo FBI. Pero Margaret ya no estaba, y yo estaba tomando decisiones que sentía como traiciones a todo lo que ella me había enseñado sobre proteger a nuestra hija. El teléfono vibró en mi otra mano. La foto de contacto de Eva sonreía en la pantalla. Había heredado los ojos intuitivos de su madre, los mismos que ahora estaban nublados por el amor y la confianza hacia un hombre que tal vez mentía sobre todo. Marqué su número. Colgué antes de que sonara. Lo marqué de nuevo. Papá, justo a tiempo. Acabo de volver de la florería. ¿Cómo van los preparativos? Intenté sonar casual, pero mi voz salió tensa. Bien, maravillosos, papá. Harold es tan detallista. Se ocupa de todo, la banda, el fotógrafo, incluso coordina con el personal del hotel. Yo apenas tengo que pensar en nada, salvo en ponerme mi vestido. Cada palabra entusiasta me atravesaba como un cuchillo. Harold controlaba cada aspecto de la boda, con su dinero. Con mi dinero. Eva, empecé, pero me detuve. La promesa que le había hecho a Harold era como cadenas en mi lengua. ¿Estás segura de que conoces lo suficiente a Harold? Por supuesto, papá. ¿Por qué lo preguntas? Su voz cambió, un matiz defensivo se coló en ella. Podía oírla moverse por su apartamento, probablemente acomodando flores o hojeando revistas de boda. Cosas de padre. Solo me preocupa que lo conoces desde hace poco. 6 meses, de hecho. Y cuando conoces a la persona indicada, el tiempo no importa igual. Rió, aunque sonó forzada. Tú me enseñaste a confiar en mis instintos, ¿recuerdas? Pues mis instintos me dicen que Harold es perfecto para mí. Perfecto. La palabra resonó en mi mente como una campana de alarma. Nada es perfecto. Y menos alguien que presume serlo. Estoy seguro de que tienes razón, cariño. Muero de ganas de bailar contigo en tu boda. Tras colgar, me senté en la mesa de la cocina y saqué el cuaderno de cuero que Margaret me había regalado años atrás. La mayoría de las páginas seguían en blanco. Nunca fui de escribir pensamientos. Pero esa noche fue diferente. Necesitaba dejar constancia de esa decisión. De ese momento en el que elegí la promesa de Harold por encima de mis propios instintos protectores. 9 de febrero de 2025. Le di a Harold $50,000 para gastos de la boda. Eva no lo sabe. Siento que algo anda mal, pero hice una promesa. Margaret diría que estoy siendo un tonto. Pero a veces, ser un buen padre significa confiar en las elecciones de tu hija, incluso cuando te asustan. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Afuera, Brooklyn zumbaba con la vida nocturna. Parejas que regresaban de cenar, familias rumbo al cine, la rutina cómoda de la gente común con problemas comunes. Por primera vez en décadas, los envidié. La boda estaba a 5 semanas. 5 semanas para que Harold demostrara que mis sospechas eran infundadas, o para que yo descubriera cuán gravemente había juzgado mal al hombre que quería casarse con mi hija. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, cargando con la foto de Margaret. Si estaba cometiendo un error, al menos no lo cometería solo. 3 días habían pasado desde que escribí esas palabras en el cuaderno de Margaret. Ahora estaba frente a Le Bernardin, el templo de la cocina francesa en San Francisco. Observaba a través de sus ventanales mientras Harold y Eva reían entre copas de champaña. El vuelo matutino desde JFK me había dejado agotado, con ojeras profundas,
pero logré ducharme y ponerme mi mejor traje, un Brooks Brothers azul marino que de pronto se sentía barato bajo las arañas de cristal del restaurante. «¡Papá!». Eva saltó hacia mí con un vestido esmeralda que seguramente costaba más que mi hipoteca mensual. Su anillo brillaba con cada luz del salón cuando me abrazó. Olía a perfume caro y felicidad. Harold se levantó lentamente de su mesa en la esquina. Cada movimiento calculado, depredador. Su traje de lana gris con finas rayas parecía sacado de una revista. Mis $50,000 habían sido bien invertidos. Señor Rice, qué gusto verlo de nuevo. Su apretón de mano se prolongó demasiado, su pulgar presionando mis nudillos con fuerza innecesaria. Por favor, tome asiento. Me señaló la silla frente a ellos, pero de alguna manera se las ingenió para colocarse con la mejor vista del salón. Me tomé la libertad de pedir vino, un Chassagne Montrachet que marida de maravilla con los mariscos de aquí. Antes de que pudiera responder, ya estaba llamando al sumiller, lanzándose en un discurso sobre taninos y envejecimiento en roble que me hizo sentir como un turista en la vida de mi propia hija. El menú cambia cada temporada, continuó, sin siquiera pasarme la carpeta de cuero. Pero le recomiendo el Ion Dory, a menos que prefiera algo más tradicional. La palabra tradicional goteaba con descendencia. Papá es bastante aventurero, intervino Eva, apretando mi mano. ¿Recuerdas cuando probaste aquel restaurante de sushi en Chinatown? Señor Rice, ¿todavía usa chequera? ¡Qué auténtico! La sonrisa de Harold nunca se borró, pero sus ojos brillaban con malicia. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. A veces, lo clásico sigue funcionando. Claro, claro. Aunque imagino que llevar las cuentas debe ser complicado sin banca digital. Se recostó en su silla, un brazo colgado de los hombros de Eva. Eva, tu padre probablemente recuerda cuando Bitcoin valía centavos, ¿no es así, señor? Harold, quizá deberíamos hablar de otra cosa, dije, esforzándome en mantener la voz neutra. Por supuesto, disculpe. Olvido que no todos se adaptan tan rápido a las nuevas realidades. Giró hacia Eva con teatral preocupación. Cariño, ¿le explicamos a tu padre lo básico de las criptomonedas o sería demasiado? Eva soltó una risita. Una risita. Como si yo fuera un abuelo despistado que necesitaba protección frente a los conceptos modernos. El camarero llegó con la primera entrada, un elaborado plato de vieiras que Harold diseccionó con precisión quirúrgica mientras explicaba la volatilidad del mercado a Eva. Cada pocos minutos me lanzaba una migaja. Esto quizá le interese, señor Rice, para luego volver al discurso diseñado para dejarme fuera. Harold, eres tan inteligente, dijo Eva con adoración. Papá, tienes suerte de tener un yerno así. Cuando llegó la cuenta, Harold hizo un gran espectáculo al sacar una American Express negra, rechazando con un gesto magnánimo mi intento de contribuir. Por favor, señor Rice, esta cena corre por mi cuenta. Sus ojos se clavaron en los míos con una crueldad calculada. Puedo permitírmelo. Afuera, subí a un taxi mientras Harold ayudaba a Eva a subir a su Tesla. Por la ventanilla trasera lo vi besarle la frente con ternura posesiva, su risa flotando en el aire como un canto de victoria. Mis puños se cerraron sobre mis rodillas mientras las luces de la ciudad se difuminaban. Algo estaba muy mal con Harold Kensington. El sueño fue imposible. Me quedé en la cama genérica del hotel hasta las 11:30, repasando cada sonrisa burlona, cada insulto calculado, cada momento en que Harold me había hecho sentir pequeño frente a mi propia hija. Finalmente me rendí. Me senté en el diminuto escritorio aún con la camisa arrugada y la corbata floja. La contraseña del wifi estaba pegada en la base de la lámpara. Abrí la laptop y me quedé mirando la barra de búsqueda, sin saber por dónde empezar. Harold Kensington, tecleé. La primera página mostraba perfiles de LinkedIn y menciones en blogs de tecnología. Todo consistente con su historia. Demasiado consistente. Seguí avanzando, añadiendo San Francisco a la búsqueda. En la página 3 encontré algo distinto.
Una registración empresarial de Kensington Digital Ventures, presentada apenas 6 meses atrás. La dirección, una oficina de correos UPS. Probé, Harold Kensington fraude. La pantalla parpadeó y luego se llenó de documentos judiciales. Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Caso número CB20247891. Harold James Kensington, demandado en una causa civil por malversación de fondos, robo de identidad, robo e inversión fraudulenta. Un caso en Los Ángeles. Fraude de inversión, susurré a la habitación vacía. Mis manos temblaban mientras avanzaba entre páginas de documentos legales. La demandante era una mujer llamada Rebecca Martínez, de 31 años, que le había entregado a Harold $180,000 creyendo que se trataba de inversiones en criptomonedas. En la foto aparecía una mujer morena, bonita, con unos ojos llenos de confianza. Ojos que me recordaban dolorosamente a los de Eva. Escribí en el buscador Harold Kensington víctimas Los Ángeles. Aparecieron más casos. Sarah Chen, $95,000. Jennifer Walsh, $240,000. Siempre el mismo patrón. Mujeres jóvenes, exitosas. Siempre las mismas promesas de oportunidades financieras. Siempre las mismas pérdidas devastadoras. Harold Kensington acusado de malversar $200,000. Leí en voz alta desde un artículo de prensa, con la voz quebrada. Pero fue la galería de fotos la que me heló la sangre. Harold con Rebecca en lo que parecía una fiesta de compromiso. Harold con Sarah en una cena romántica. Harold con Jennifer, su mano izquierda mostrando un anillo de compromiso idéntico al de Eva. Pasé las siguientes 4 horas imprimiendo todo. Demandas judiciales, artículos de noticias, testimonios de víctimas, reportes policiales. La impresora del centro de negocios del hotel trabajaba sin descanso mientras yo construía una fortaleza de pruebas alrededor de mi laptop. Cada documento revelaba un horror nuevo. Harold había usado al menos 3 apellidos diferentes: Kensington, Morrison y Richards. Se especializaba en cazar mujeres a través de aplicaciones de citas, creando identidades falsas como empresario exitoso. La fase de compromiso duraba exactamente 6 meses. El tiempo justo para generar confianza y obtener acceso a cuentas bancarias. A las 5 de la mañana, la mesa estaba cubierta de carpetas manila, tazas de café vacías y mi camisa desabrochada en el cuello. El escritorio parecía un campo de batalla. Fotos de víctimas. Capturas de documentos falsos de inversión. Testimonios de familias arruinadas. Dios mío, ¿qué le está haciendo a mi hija? La pregunta flotó en el aire viciado del hotel como humo. Afuera, San Francisco despertaba. Gente común recogía café camino al trabajo. Corredores matutinos llenaban las calles. Personas viviendo vidas normales, mientras la mía se desmoronaba entre patrones criminales y promesas rotas. Organicé los documentos en carpetas, cada víctima con su propio archivo. El de Rebecca era el más grueso. Había luchado contra Harold en tribunales durante 2 años antes de rendirse. Sarah había intentado advertir a otras mujeres en Internet hasta que los abogados de Harold la silenciaron. Jennifer había desaparecido de las redes sociales por completo. El último documento me revolvió el estómago. Un perfil psicológico elaborado por la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Harold mostraba patrones clásicos de narcisismo con tendencias sociopáticas y una habilidad especial para explotar los lazos familiares con tal de lograr objetivos económicos. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas mientras apilaba la evidencia en orden cronológico. El reloj del teléfono marcaba las 6:47 de la mañana. Eva estaría preparándose para el trabajo, probablemente tarareando canciones de boda mientras Harold la observaba desde la cama, planeando su siguiente movimiento. Extendí la mano hacia el teléfono, con los dedos firmes. El tiempo de los secretos había terminado. La mañana de San Valentín trajo un sol radiante sobre California.
La ironía me golpeaba mientras desplegaba el historial criminal de Harold en el escritorio, como si fueran cartas de un juego mortal. Cada documento contaba la misma historia: romance, manipulación, devastación financiera. Marqué el número de Eva exactamente a las 7:15 de la mañana, sabiendo que estaría despierta, aunque Harold quizá aún estuviera en la ducha. Respondió al segundo timbrazo. Su voz rebosaba esa alegría única de una novia a 3 semanas de su boda. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? ¿Verdad que la cena anoche estuvo increíble?» La felicidad en su tono hizo que lo que debía decirle resultara aún más brutal. «Eva, necesito contarte algo importante». «¿Estás sentada?» «Estoy alistándome para ir al trabajo, pero ¿qué pasa?» «Suenas muy serio». Sostenía en la otra mano la demanda de Rebecca Martínez, buscando fuerza en el fracaso de otro padre que no pudo salvar a su hija. «Eva, Harold me pidió $50,000 para la boda. Tú me dijiste que era millonario». Un silencio pesado se extendió en la línea, como un neumático desinflándose. «Estás mintiendo. Harold me lo habría contado». Su voz tembló con incredulidad. «Cariño», dijo que sus activos estaban congelados y necesitaba dinero para el lugar de la boda. «Me hizo prometer que no te lo contara». «Eso es imposible. Harold me enseña sus cuentas de inversión todo el tiempo. Tiene más de 2 millones. Eva, tiene un caso abierto por fraude. Lo tengo aquí mismo. Condado de Los Ángeles. Caso número CB20247891. Robó dinero a una mujer llamada Rebecca Martínez». Escuché ruidos en segundo plano. La voz de Harold preguntando qué ocurría. La respiración de Eva se volvió rápida, entrecortada. «Estás inventando esto porque no soportas que haya crecido. Que ya no te necesito. Eva, por favor, solo mira la evidencia. Hay otras mujeres, Sarah Chen, Jennifer Walls. Él ya lo hizo antes. Exactamente el mismo patrón». La línea cambió abruptamente de manos. La voz sedosa de Harold sustituyó las lágrimas de mi hija. «Señor Rice, entiendo su preocupación, pero estas acusaciones son completamente falsas. Fui absuelto en Los Ángeles. El caso aún sigue abierto, Harold. Tengo las últimas presentaciones judiciales. Lo que tiene son documentos desactualizados de antiguos socios resentidos. Eva sabe la verdad sobre mis finanzas». De fondo, escuchaba a mi hija sollozar. La voz de Harold bajó de tono, volviéndose más manipuladora. «Cariño, tu padre está intentando sabotear nuestra felicidad. Algunos padres no saben soltar. Déjame hablar con Eva», exigí, mi voz más dura de lo esperado. «Está demasiado alterada ahora mismo. Sus acusaciones falsas la han herido mucho». La voz de Eva cortó la línea como un cuchillo. Aguda, dolorida. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mentir sobre Harold solo para arruinar mi boda? No estoy mintiendo. Tengo fotos de él con otras mujeres. Con anillos idénticos al tuyo. Basta. No soportas que haya encontrado a alguien que me ama como soy, no como tú quieres que sea. Eva, te lo ruego, solo mira las pruebas antes de casarte. Te estoy enviando todo a tu correo ahora mismo. No vengas a mi boda. Lo digo en serio. Elegiste creer mentiras en lugar de la felicidad de tu hija». La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla, rodeado de pruebas esparcidas como los restos de una relación de 28 años. Por la ventana del hotel veía parejas caminando tomadas de la mano rumbo a desayunos de San Valentín, ajenas a la guerra que se libraba en la habitación 412. El correo que había prometido enviar seguía en borrador, mi dedo suspendido sobre el teclado. Harold había ganado esa ronda. Transformó mi protección en persecución. Mi amor en control. Pero los padres no se rinden fácilmente. Un mes había pasado desde aquella llamada del día de San Valentín. 31 días deambulado por mi apartamento de Brooklyn como un fantasma.
Las carpetas con las pruebas seguían en la mesa, sus tapas manila deformadas por anillos de café y el aire húmedo de mis noches sin dormir. Cada mañana era la misma rutina: revisar el teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban, mirar la foto de contacto de Eva hasta que los ojos me ardían. En el escritorio se acumulaban cartas sin terminar, intentos de disculpa que empezaban con «querida Eva» y terminaban arrugados en el cesto. La foto de Margaret me observaba desde la repisa cuando volví a sacar los documentos judiciales de Harold por 100ª vez. Quizás había sido demasiado desconfiado. La Internet podía mentir, ¿no? Las fotos podían manipularse. Los expedientes malinterpretarse. Tal vez estoy siendo paranoico, murmuré a la habitación vacía. Mis vecinos habían empezado a dejar mensajes de preocupación. La señora Patterson del piso de abajo decía que me veía más delgado. El cartero preguntó si estaba de viaje, al notar el correo acumulado. Hasta el consultorio de mi médico llamó por una cita perdida que ni recordaba haber agendado. Pero ese día era distinto. 14 de marzo. Mañana, mi hija se casaría con Harold Kensington, con o sin mi bendición. Tomé el marco plateado de Margaret, pasé el pulgar por su sonrisa. Margaret, ¿qué harías tú? Sus ojos suaves parecían susurrar la respuesta. A veces, amar significa soltar. Quizá los documentos eran falsificados. Quizá esas mujeres habían mentido. Quizá Harold realmente amaba a Eva y mis celos nublaban mi juicio. Al fin y al cabo, ¿qué padre entrega a su hija fácilmente a otro hombre? Quizá esos artículos de Internet solo sean difamación, dije, cerrando por fin las carpetas de evidencia. Al mediodía había tomado mi decisión. Asistiría a la boda, daría mi bendición e intentaría recomponer lo que había roto con mis acusaciones. La joyería de la Quinta Avenida me recibió como a un viejo amigo. 30 años atrás había comprado ahí el anillo de compromiso de Margaret. El regalo que elegí para Eva costaba más que la mayoría de los autos: un collar vintage de Cartier, con diamantes que atrapaban la luz como estrellas cautivas. La vendedora lo envolvió en seda marfil junto a una tarjeta sencilla. Para mi hija en su boda. Con todo mi amor, papá. En el aeropuerto JFK me senté con el regalo sobre las rodillas, repasando el discurso de disculpa que había ensayado durante el vuelo. Le diría a Eva que estaba equivocado, que Harold parecía un buen hombre, que lo único que quería era su felicidad. El avión despegó bajo el anochecer, rumbo a San Francisco. Las luces de Nueva York se desvanecieron como brasas moribundas mientras cerraba los ojos, imaginando la boda como un nuevo comienzo y no como un final. Tal vez los padres podían aprender a confiar en las decisiones de sus hijas, incluso cuando esas decisiones los aterraban. El Fairmont San Francisco se alzaba como un pastel de bodas hecho de mármol y cristal, su fachada cubierta con elegantes estandartes anunciando la celebración Rice Kensington. Bajé del taxi, aferrando el regalo para Eva, con el corazón golpeando contra mis costillas. Me ajusté mi mejor traje azul marino, el mismo que había llevado para verla graduarse en la universidad. Los invitados fluían hacia la entrada del hotel entre risas y seda, sus voces mezclándose con las notas suaves de un cuarteto de cuerdas que afinaba en algún lugar del interior. Reconocí algunas caras: la compañera de cuarto de Eva en la universidad, mi hermano Frank desde Boston, antiguos vecinos de Queens. Y entonces lo vi. Mi propio rostro, ampliado en un caballete ornamentado junto a las puertas. Un retrato en blanco y negro, profesional, solemne. Debajo, en caligrafía elegante, palabras que me golpearon como puños. Entrada prohibida. Giles Rice, por petición de los novios. El regalo resbaló entre mis dedos sin fuerza. Los invitados se detenían al ver el cartel, leían y aceleraban el paso, algunos lanzándome miradas de incómoda compasión, reconociendo al hombre de la foto, ahora petrificado en la acera. «Disculpe, señor, pero usted no puede». «Lo siento, señor, pero usted no puede estar aquí». Un guardia de seguridad apareció a mi lado, su voz profesional, aunque no carente de amabilidad. Su placa decía Martínez. Quizá él también tuviera hijas. Es
Es mi hija la que se casa hoy, murmuré, con las palabras saliendo estranguladas, apenas audibles por encima del bullicio del hotel. Martínez se removió incómodo, apoyando una mano con suavidad en mi codo. Lo lamento mucho, señor, pero tengo instrucciones claras. La pareja fue muy específica respecto a este arreglo. A través de las puertas de vidrio podía ver cómo preparaban el salón de recepciones. Cascadas de rosas blancas cayendo de candelabros de cristal, mesas vestidas con vajilla que probablemente costaba más que mi renta mensual. Mis $50,000 en acción, creando una belleza de la que me estaba prohibido ser testigo. Los demás invitados fluían a mi alrededor como agua esquivando piedras, sus conversaciones bajaban a murmullos al pasar junto al retrato del padre desterrado. Algunos se veían genuinamente sorprendidos. Gente que me había conocido durante años, que había estado en los cumpleaños de Eva y en sus graduaciones. Con cuidado, coloqué la caja de Cartier junto a mi propia fotografía. La seda marfil brillaba contra el mármol pulido del hotel. Los diamantes en su interior algún día brillarían en la garganta de Eva, cuando decidiera abrirlo. Ahora lo entiendo, Harold. Ahora lo entiendo todo. Martínez dio un paso atrás, quizás percibiendo algo peligroso en mi voz. Pero yo ya no sentía rabia. La rabia era demasiado pequeña para lo que me consumía. Esto no era solo un rechazo. Era humillación calculada, diseñada para arrancarme hasta el último resto de dignidad. Harold no solo había ganado a Eva. Se había asegurado de marcarme públicamente como el padre tóxico incapaz de estar en la boda de su propia hija. La fotografía se encargaría de que todos lo supieran, amigos, familia, desconocidos. El destierro absoluto. Enderecé mi corbata y asentí hacia Martínez. ¿Podría llamarme un taxi, por favor? Necesito llegar al Chase Bank del centro antes de que cierren. El guardia pareció aliviado. Por supuesto, señor. Ahora mismo. Mientras esperaba el taxi, miré por última vez mi rostro en aquel caballete. Ese hombre de la foto todavía creía que su hija podía perdonarlo, que aún elegiría a su familia por encima de la manipulación de un extraño. Aquel hombre había sido un necio. Pero ya había aprendido la lección. El taxi me dejó frente a la sucursal central de Chase Bank en San Francisco exactamente a las 4:30 de la tarde, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre la fachada de granito. Dentro, el personal reducido de sábado se movía con la lentitud de quienes cuentan los minutos hasta el cierre. Me acerqué al mostrador de atención al cliente con la calma meticulosa con la que solía cerrar contratos inmobiliarios millonarios. La joven banquera, su placa decía Jessica, me recibió con cortesía ensayada. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Coloqué mi licencia de conducir y los documentos de mi cuenta sobre el mostrador brillante con precisión deliberada. Necesito cancelar un cheque de inmediato. Sus dedos volaron sobre el teclado, extrayendo mis datos. Por supuesto, señor. ¿Puede darme el número y el monto del cheque? Número 2847. $50,000. A nombre de Harold Kensington. Deletreé el apellido con cuidado, observando cómo tecleaba cada letra. Señor, si el cheque ya fue presentado para cobro, esto podría causarle problemas al beneficiario. Su tono era el de alguien acostumbrado a lidiar con cónyuges furiosos o disputas de negocios. La miré fijamente a los ojos. Eso es exactamente lo que me interesa. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Ya había visto este escenario: socios traicionados, parejas infieles, familias destrozadas por dinero. Sacó los formularios de cancelación sin hacer más preguntas. Hay una tarifa de $35 y la cancelación entrará en vigor de inmediato en nuestro sistema. Cualquier intento de cobrar este cheque será rechazado. Perfecto. Firmé cada documento con la misma firma lenta y cuidadosa que había estampado en el cheque original para Harold. La ironía no me pasó desapercibida. Listo, señor Rice. Aquí tiene su número de confirmación y el recibo. Jessica me entregó los papeles con la eficiencia de quien entiende que la venganza financiera requiere buena documentación.
Doblé el recibo con cuidado y lo guardé en mi billetera, justo al lado de la foto de Eva en su graduación universitaria. En algún lugar de la ciudad, Harold seguramente revisaba detalles finales de la boda, confiado en que todo estaba pagado, seguro de que su elaborada farsa terminaría con éxito. Para entonces, la ceremonia ya habría comenzado. Eva caminaría hacia el altar en el vestido que Harold le había convencido de comprar, rodeada de invitados que habían visto mi rostro en aquel cartel humillante. El cuarteto de cuerdas tocaría, el fotógrafo capturaría momentos de alegría. Pero en unas horas, cuando los proveedores exigieran el pago, Harold descubriría que su fuente principal de financiación se había evaporado. El hombre que había vivido manipulando el dinero de otros estaba a punto de aprender lo que se sentía cuando el juego se volvía en su contra. ¿Algo más en que pueda ayudarlo hoy, señor Rice?, preguntó Jessica. No, gracias. Ha sido de gran ayuda. Salí del banco hacia la tarde dorada de California, con el recibo en mi bolsillo como un arma cargada. Detrás de mí, los sistemas electrónicos ya marcaban el cheque 2847 como nulo, preparando la escena para avergonzar a Harold frente a cada proveedor y cada invitado en su boda robada. El taxi de regreso al aeropuerto transcurrió en un silencio satisfecho. A veces la mejor venganza consistía simplemente en quitar los cimientos bajo las mentiras de alguien. 2 horas después, de vuelta en mi habitación de hotel, las luces de San Francisco brillaban como diamantes dispersos. El recibo descansaba doblado en mi cartera, como un gatillo listo para disparar. El salón de baile del Fairmont estaría iluminado con velas en ese momento, el cuarteto interpretando el canon de Pachelbel, mientras Eva flotaba sobre el mármol en el vestido elegido por Harold. Aquella imagen debería haberme destrozado. En cambio, sentía una fría satisfacción. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermano Frank. Hermosa ceremonia. Ojalá hubieras estado aquí. Luego otro. Terminal de pago con fallas. Muy raro. Este provenía de un número que no reconocía, probablemente un proveedor. El tercer mensaje me hizo sonreír. Harold parece haber visto un fantasma. En el Fairmont, Harold debía estar acercándose al encargado del catering para preguntar por el servicio de la cena, sacando con dramatismo la American Express negra que tanto había presumido en nuestra cena desastrosa. La misma tarjeta que ahora rechinaría con un pitido electrónico implacable. Fondos insuficientes. Señor Kensington, necesitamos el pago inmediato antes de servir el plato principal, diría el gerente de catering con voz profesional pero firme. Conozco bien a los proveedores de bodas. Así funcionan. Harold intentaría de nuevo, culpando a un fallo técnico, pidiendo que procesaran la tarjeta manualmente. Cuando eso fallara, sacaría tarjetas de respaldo, cada una ya saturada por fraudes previos. Cada rechazo resonaría en el salón como un disparo. Debe haber un error. Esto es imposible. Insistiría, con el sudor perlándole la frente a pesar del aire acondicionado perfectamente regulado. Para entonces, los músicos habrían dejado de tocar. Su pago también habría sido rechazado. El fotógrafo estaría guardando su equipo costoso, disculpándose al explicar que el contrato exigía liquidación inmediata. Incluso los floristas comenzarían a retirar discretamente los centros de mesa, protegiendo su inversión de un cliente que ya no podía pagar. Harold, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se están yendo? La voz de Eva. La voz de Eva se quebraría entre la confusión y el pánico creciente. Los demás invitados comenzarían a notar el caos. Amigos y familiares adinerados observando con horror cómo los proveedores desmontaban, pieza por pieza, la elegante boda que tanto habían admirado. Las publicaciones en redes sociales cambiarían de fotos felices a incómodos registros de un colapso financiero público y humillante. Tu padre, él hizo esto. Arruinó nuestra boda. La voz de Harold se alzaría por encima del murmullo de los invitados, su encanto ensayado finalmente resquebrajándose bajo la presión. Pero yo no estaba allí para presenciar su humillación de primera mano. Me encontraba a 4,800 kilómetros de distancia, con el café del servicio a la habitación enfriándose en mi mesa de noche,
mirando cómo mi teléfono se iluminaba con llamadas cada vez más frenéticas desde un número que reconocía demasiado bien, el de Harold. Llamada tras llamada. Una tras otra. Cada una más desesperada que la anterior. Las dejé todas ir al buzón de voz. 73 llamadas perdidas. Las conté 2 veces, observando cómo el icono rojo de notificación crecía con cada intento fallido. El número de Harold dominaba la lista, pero entre sus insistencias comenzó a aparecer la foto de contacto de Eva. La sonrisa brillante de mi hija parpadeando en la pantalla como una señal de auxilio. Los mensajes de voz contaban la historia que yo había orquestado, aunque no la presenciara en persona. El primero, grabado a las 7:15 de la tarde, aún conservaba rastros de su seguridad impostada. Señor Rice, parece que hay un problema técnico con los sistemas bancarios. Por favor, llámeme. En el mensaje número 15, la máscara comenzaba a resquebrajarse. Señor, necesito que contacte al banco inmediatamente. Es extremadamente urgente. Para el mensaje 37, el pánico era innegable. Por favor, señor Rice, la boda se está desmoronando. Ha habido un terrible error. Me serví un vaso de whisky del minibar del hotel y me acomodé en el sillón de cuero junto a la ventana. Las luces de Manhattan centelleaban abajo, mientras al otro lado del país el mundo cuidadosamente construido por Harold se derrumbaba en tiempo real. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados. El ruido de fondo revelaba el caos. Proveedores discutiendo, invitados murmurando, el eco hueco de un salón de baile siendo despojado de su magia. La voz de Harold se quebraba entre súplicas, amenazas y, finalmente, confesiones. Sé lo que cree que pasó, pero puedo explicarlo todo. El dinero, sí, lo necesitaba, pero pensaba devolvérselo. Por favor, su hija está llorando. El mensaje número 68 lo cambió todo. Ya no era Harold, sino la voz de Eva. Quebrada. Pequeña. Papá, por favor, vuelve. Harold confesó todo. Dejé el vaso sobre la mesa y miré fijamente el teléfono. Ese era el momento que había esperado. Pero escuchar las lágrimas de mi hija me apretaba el pecho con un dolor que no había anticipado. La llamada número 74 llegó a las 9:43 de la noche. Esta vez contesté. Papá, la voz de Eva era apenas un susurro. ¿Todo? ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? ¿Sobre el dinero, sus deudas, las otras mujeres? Cada palabra le salía como vidrio roto. Tenías razón en todo. Los juicios, las mentiras, todo. A través del auricular escuché a Harold en el fondo, su voz aguda, desesperada. Ella no entiende. La amo. El dinero no importa. Volveré a San Francisco, dije con cuidado. Pero no pagaré nada. Después de lo que pasó, después de la foto, de la humillación, no volveré a firmar un cheque. ¿Entendido, papá? Solo, por favor, ven. Te necesito. Haz tu maleta, cariño. El resto lo resolveremos mañana. Colgué y reservé el último vuelo nocturno a California. Afuera, Nueva York dormía en paz, ajena a que, a miles de kilómetros, la justicia finalmente alcanzaba a Harold Kensington. A veces la mejor venganza consistía simplemente en dejar que alguien revelara su verdadera naturaleza cuando la presión era insoportable. 3 meses después, el calor del verano reverberaba en las aceras de Brooklyn cuando escuché unos pasos familiares subir por las escaleras. A través de la mirilla vi a Eva en el pasillo, con 2 maletas desgastadas. Su rostro estaba demacrado, pero en su mirada había determinación. Parecía más mi hija que en todo el último año. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Papá, perdóname. Tenías razón en todo. Las palabras se desbordaron de sus labios mientras se desplomaba en mis brazos, igual que cuando tenía 7 años y se cayó de su bicicleta. Cariño, eres mi hija. Vamos a superar esto juntos. La guié hacia el sofá, el mismo sillón de cuero donde todo había comenzado con aquella videollamada en enero. Cuán distinto se veía todo ahora.
Las carpetas con pruebas ya no estaban, las había entregado al FBI. Pero la fotografía de Margaret seguía vigilando desde la repisa. Se llevó casi todo, mi casa, mis ahorros, incluso las joyas de la abuela. La voz de Eva temblaba de agotamiento y vergüenza. Después de que la boda se vino abajo, se volvió desesperado. Empezó a falsificar mi firma, a acceder a cuentas que ni siquiera sabía que había encontrado. El televisor murmuraba de fondo. Yo veía las noticias nocturnas por costumbre. De pronto, el rostro de Harold llenó la pantalla. No la foto pulida de sus perfiles falsos, sino una foto policial. Cabello revuelto, sonrisa desaparecida, la mirada hueca de alguien cuyas estafas finalmente lo habían alcanzado. Harold Kensington arrestado por fraude a gran escala, anunció el presentador con tono neutral. Investigadores federales aseguran que apuntaba a familias adineradas mediante relaciones románticas, estafando más de $2 millones en varios estados. Eva levantó la vista hacia la pantalla y luego me miró. Me llamaron ayer. No soy su única víctima, ¿verdad? Rebecca Martínez, Sarah Chen, Jennifer Walls. Enumeré los nombres de las mujeres cuyas fotos había impreso en aquella habitación de hotel en San Francisco. No fuiste la primera, pero serás la última. Las noticias siguieron con más detalles que confirmaban cada uno de mis instintos sobre Harold. Múltiples identidades, documentos de inversión falsificados, un patrón de mujeres exitosas cazadas a través de apps de citas, para luego vaciar sus bienes en ciclos de 6 meses. Harold pagará por esto. La justicia se impondrá, dije, atrayendo a mi hija hacia mí. La investigación federal avanzó con rapidez cuando su castillo de naipes se desplomó. Las pruebas que había reunido en aquella noche sin dormir de febrero fueron el primer mapa, pero la desesperación de Harold tras la boda lo llevó a errores cada vez más torpes. Cuando construyes tu vida sobre mentiras, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Testifiqué ante el gran jurado la semana pasada, susurró Eva. Le esperan de 15 a 20 años. Afuera, Brooklyn latía con su rutina vespertina. Familias terminaban la cena, ayudaban a los niños con la tarea, vivían vidas simples y honestas, aquellas que tanto había envidiado en mis noches más oscuras. ¿Y ahora qué?, preguntó Eva. Miré alrededor del apartamento que me había protegido durante la peor crisis de mi vida. Después a mi hija, más madura, más sabia, marcada, pero no rota. Ahora reconstruimos juntos. La fotografía de Margaret parecía sonreír desde la repisa, aprobando. A veces proteger a quienes amas significa tomar decisiones difíciles, incluso cuando ellos te odian por ello. Pero el amor perdura. La verdad prevalece. Y la justicia, cuando finalmente llega, sabe más dulce que cualquier venganza. Mano blanca indicando hacia la derecha si te gustó esta historia. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que pasó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarme.